Buenas tardes. En este circuito que se encuentra aquí vamos a demostrar el funcionamiento de un termistor, el LM35D, y 6 amplificadores operacionales. 5 amplificadores operacionales se utilizan como comparadores y un amplificador se utiliza con una ganancia no inversora. Y aquí tenemos 5 LEDs que van a demostrar el funcionamiento. Bueno, este termistor LM35D cambia el valor de su voltaje en función de la temperatura. Cada 10 grados cambia 100 milivolts. Entonces vamos a medir lo que tiene. Lo que tiene son 290 milivolts. Entonces luego de ahí pasa al amplificador no inversor y nos va a entregar 3.2 volts. Entonces la ganancia es aproximadamente de 10. Y de ahí mandamos los 3.2 volts a todos los comparadores. Entonces en un comparador tenemos un voltaje de referencia de 1, que es aquí. Ahí se encuentra el voltaje de 1. Y como tenemos 3.2 volts, en la salida vamos a tener el voltaje positivo de la alimentación del amplificador operacional. En este caso, el amplificador operacional le estamos dando 8 volts. Y ahí se encuentran los 8 volts. Y después, en este caso, utilizamos una resistencia para bajar el voltaje de 8 volts y limitar la corriente para que el LED no se queme. Entonces tenemos el primer LED que representa los 10 grados. Luego, de aquí tenemos al segundo comparador que tiene un voltaje de referencia de 2 volts. Entonces, y tenemos una entrada de 3.2 volts, como la de hace rato. Eso significa que a la salida vamos a tener igualmente 6 volts. Con la corriente limitada y el LED está encendido, simulando 20 grados. Luego posteriormente tenemos el tercer LED que tiene un voltaje de referencia de 3 volts y que tenemos y al tener 3.2 volts nos va a entregar en la salida 6 volts igualmente, prendiéndose así el tercer LED, simulando 30 grados. Sí. Vamos a desconectar primero nuestro termistor. Conectamos a tierra y conectamos positivo donde estaba la salida de nuestro termistor. Volvemos a encender las fuentes. Perfecto. Como podemos ver aquí en la fuente, lo que nos está entregando es 0.08 volts, es decir, que no tiene el voltaje suficiente, 0.9 volts. Lo que nos dice que no tenemos el voltaje suficiente para encender el primer LED. Aumentamos el voltaje a 0.1 volt, lo que nos quiere decir que a la hora de comparar, el voltaje en la pata no inversora de nuestro amplificador operacional comparador ya supera el voltaje con el que está comparando y es suficiente para encender el primero. Subiré el voltaje a 0.2 volts y como pueden ver ya encendió el segundo LED de nuestro circuito. Continuaré así. Como pueden ver, ya aquí encendió nuestro tercer LED teniendo 0.3 volts, 0.4 y por último 0.5. Y bueno, así es como construimos nuestro termómetro analógico
utilizando 5 amplificadores operacionales en modo comparador y un amplificador operacional no inversor para amplificar el voltaje que nos estaba entregando inicialmente en nuestro termistor. La ganancia es de 10, es decir que si teníamos 0.1 volt cada 10 grados, lo va a aumentar 1 volt, lo que hace que compare el voltaje de alimentación del divisor de voltaje, que en este caso lo alimentábamos con 5 volts e iba descendiendo con resistencias de 1K a 4 volts, 3, 2 y 1 respectivamente. Entonces cuando tenemos 0.1 volt en nuestro termistor, lo aumentábamos a 1 volt. Ese 1 volt lo comparaba con el 1 volt del divisor de voltaje y bueno, obviamente da un poquito más el termistor, entonces supera la comparación y encendemos el primer LED y así sucesivamente hasta llegar a los 5 volts, que en este caso serían los 50